Hay una voz que no debería estar ahí. En una sala común de Estados Unidos, una mujer cierra los ojos y, bajo hipnosis, empieza a hablar como si hubiera cruzado un océano y un siglo entero. No solo cambia el tono, cambia el mundo. Dice llamarse Bridie Murphy, asegura haber vivido en Cork, Irlanda, en el siglo XIX y describe una vida que no es la suya, con canciones, costumbres y nombres que suenan demasiado precisos para ser inventados. Lo inquietante es esto. ¿Qué ocurre cuando miles de personas escuchan esa voz y sienten por primera vez que la reencarnación podría ser real? Todo empieza en 1952 en Estados Unidos con Virginia Tighe, una mujer aparentemente normal, sin fama, sin un historial de rarezas públicas, sin un motivo evidente para montar un espectáculo. El país vive una época particular, optimismo de posguerra por fuera, ansiedad por dentro. Una sociedad fascinada por la mente, la hipnosis, el subconsciente y a la vez hambrienta de explicaciones espirituales que no suenen religiosas. En ese clima, Virginia acepta someterse a una sesión hipnótica y esa decisión abre una puerta que nadie sabe cerrar. La primera señal llega como un detalle pequeño, casi cómico, y por eso mismo aterrador. Apenas entra en trance, Virginia no solo responde preguntas, empieza a narrar, y lo hace con un acento irlandés que, según se reportó, no era el suyo. No habla de yo, Virginia, sino de yo, Bridie. Cuenta que nació en Cork, que vivió otra vida, otra infancia, otra rutina, y en ese momento aparece el primer gran open loop del caso. ¿Cómo puede alguien adoptar un acento y una identidad tan distintas sin preparación previa? Hay una frase que cambia la atmósfera. Virginia, como Bridie, no se limita a dar titulares, se mueve por escenas domésticas. Habla de nombres propios, de canciones que habría escuchado, de costumbres diarias, de lo que se comía, de cómo se vivía, de lo que significaba ser mujer en otro tiempo. No suena como un cuento épico, suena como memoria. Y ahí ocurre algo clave. El relato no parece creado para impresionar, sino para recordar. Pero entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Son recuerdos auténticos o materiales enterrados de alguna forma en su mente? Lo que vuelve irresistible el caso es la sensación de detalle concreto. Bridie describe personas, menciona lugares, sugiere vínculos, se mueve por un Cork del siglo XIX, como si lo hubiera caminado ayer. Quienes escuchan sienten que hay estructura, continuidad, un hilo emocional. No es una historia improvisada, hay una vida entera, con hábitos y pequeñas preferencias. Y sin embargo, en toda historia así, hay un punto frágil. Si un solo dato se cae, todo el edificio tiembla. El misterio se concentra en una promesa silenciosa. Si esos nombres existen, si esas canciones encajan, si esas costumbres corresponden, entonces, ¿qué estamos viendo? La noticia se filtra como se filtran las cosas peligrosas. Primero en conversaciones privadas, luego en círculos curiosos y finalmente en el gran escenario público. Alguien escucha, una mujer habla como irlandesa y dice ser otra, y no puede evitar contarlo. De pronto el caso deja de ser una sesión íntima y se convierte en un fenómeno cultural. Empieza la fiebre. La idea de vidas pasadas deja de ser un tema remoto o exótico y se vuelve conversación de sala, de radio, de sobremesa, y el open loop se expande. Si Virginia puede recordar, ¿cuántas más personas podrían hacerlo? El giro principal no llega con una revelación sobrenatural, sino con algo más poderoso, la reacción humana. Mucha gente no escucha a Virginia pensando en un fraude, la escucha pensando en sí misma. Se proyecta, se pregunta por qué ciertos lugares les resultan familiares, por qué ciertas canciones les conmueven sin motivo, por qué tienen miedos que no encajan con su biografía. Y ahí el caso Bridie Murphy se convierte en un espejo social. Lo inquietante es que cuando una historia ofrece sentido a emociones sueltas, puede sentirse más verdadera que cualquier documento, y eso la hace imparable. Pero hay una escena que sostiene todo. Bridie, desde el trance, no solo dice que fue alguien, actúa como alguien. Cambia el registro, adopta una identidad completa, y el público interpreta eso como una prueba indirecta. Para muchos, la mente no puede sostener un personaje así sin romperse, a menos que ese personaje sea real.
Pero entonces aparece la grieta. La hipnosis es extraña, maleable, y a veces la imaginación se vuelve tan vívida que parece memoria. Aquí se abre el open loop más peligroso. La hipnosis revela una verdad oculta o fabrica una verdad convincente. La tensión sube cuando se intenta separar lo emocional de lo verificable, porque una cosa es conmoverse y otra es comprobar. Empiezan las búsquedas, nombres, referencias, huellas del pasado, y con cada intento de confirmar, el caso se juega la vida. Si hay coincidencias, se vuelve prueba para algunos. Si hay fallos, se vuelve engaño para otros. Lo inquietante es que, aun cuando surgen dudas, el relato ya hizo su trabajo, plantó una posibilidad. Y una posibilidad, cuando entra en la cultura, no se desinstala con facilidad. En este punto el caso se documenta, se comenta, se analiza, se discute como si fuera un juicio sin juez. Hay testigos de las sesiones, personas que aseguran haber escuchado el acento, haber sentido la transformación. Hay investigadores y curiosos revisando cada frase como si fuera un mapa. Y cuanto más se revisa, más se polariza la reacción. Para algunos, Virginia es una ventana hacia lo imposible. Para otros, es una mujer influenciable, atrapada por expectativas, preguntas sugestivas y el deseo colectivo de creer. Y ahí ocurre algo revelador. El fenómeno deja de ser solo Virginia y pasa a ser el mundo mirando a Virginia. Las contraexplicaciones llegan con el peso de lo cotidiano. Se plantea que Virginia pudo haber absorbido información de Irlanda en algún momento de su vida, escuchado historias, canciones, nombres, que la memoria humana guarda fragmentos sin etiqueta y bajo hipnosis los mezcla y los presenta como recuerdos. Se habla de confabulación, de sugestión, de cómo una sesión puede guiar sin querer a respuestas cada vez más elaboradas. Y sin embargo, el misterio no muere del todo, porque aun cuando la explicación psicológica es plausible, queda una pregunta incómoda. ¿Por qué precisamente esa vida, con ese tono, con esa emoción? Aquí se cierra un open loop y se abre otro, porque las dudas sobre la exactitud de los recuerdos empiezan a circular con fuerza, detalles que no encajan del todo, verificaciones que no llegan a una conclusión sólida, interpretaciones contradictorias. Para quienes buscaban una confirmación limpia, eso es el final. Pero para quienes miran el caso como un fenómeno humano, esto es apenas el comienzo. Bridey Murphy pudo no ser una prueba de reencarnación, pero sí fue una prueba del poder de una historia contada desde adentro, como si el alma tuviera archivos. El impacto cultural, en cambio, es indiscutible. El caso Bridey Murphy populariza la idea de vidas pasadas en Occidente como pocos episodios antes. De pronto, la idea de reencarnación deja de ser un concepto distante y se vuelve conversación masiva. La gente busca hipnotizados, se multiplican los relatos y la frontera entre curiosidad y creencia se hace delgada. Lo inquietante es que, aunque el caso sea discutible, su efecto es real. Bridey Murphy cambió el menú de lo posible en la mente de millones. Y aquí aparece la parte más humana, la que casi nadie quiere mirar. Virginia Tighe, en medio del ruido, queda atrapada entre dos mundos. Para algunos es una evidencia viviente, para otros es una ilusión pública. Pero Virginia no es solo un símbolo, es una persona que habló, que sintió, que quizás creyó, que quizás interpretó, que quizás se dejó llevar por una corriente colectiva más grande que ella. Y ahí nace una pregunta silenciosa. ¿Qué le ocurre a alguien cuando su interior se convierte en campo de batalla entre fe y escepticismo? Al final, el caso Bridey Murphy se vuelve una cápsula del tiempo de algo más amplio, la necesidad humana de continuidad, la idea de que no somos un accidente breve, de que lo que somos viene de antes y seguirá después. Aunque las dudas erosionen los detalles, el relato conserva su fuerza porque toca un nervio profundo, el deseo de que la vida tenga eco. Y eso explica por qué aun cuando la investigación pone frenos, la fascinación no se apaga del todo. Y ahora vuelve la imagen inicial, una mujer con los ojos cerrados, hablando con una voz que parece prestada de otra época. Quizás fue reencarnación, quizás fue memoria fragmentada, quizás fue sugestión, quizás fue una historia que la mente armó con piezas olvidadas. Pero lo que permanece es la grieta que abrió en la cultura.
la sensación de que si la mente puede sostener otra vida con tanto detalle, entonces el pasado no siempre está atrás. La pregunta final es simple y poderosa. Si un día, bajo ciertas palabras y cierto silencio, tu voz empezara a contar una vida que no recuerdas haber vivido, ¿te atreverías a escucharla?